Atención México. Sheinbaum pulverizó a Trump y dejó a Washington sin palabras, sin argumentos y sin su única arma. Mientras él gritaba aranceles, ella ya había abierto 27 puertas. Y Trump ni cuenta se dio. Lo que ocurrió este martes 14 de julio no es una nota diplomática de página interior, no es un acuerdo más. Es el movimiento que cambia el tablero de poder económico de México para las próximas 3 décadas. Claudia Sheinbaum activó hoy la maniobra de diversificación más audaz que este país ha ejecutado en 25 años. 27 naciones, un mercado de 450 millones de consumidores y el 99% de los productos mexicanos entrando sin pagar un solo peso de arancel. Mientras Trump creía que los aranceles tenían a México sin opciones, Sheinbaum ya había construido la salida. Mientras Washington aplicaba presión, ella diseñaba la respuesta. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Este acuerdo no es la reacción de México a Trump, es la trampa que Sheinbaum construyó durante la presión de Trump. Y eso lo cambia todo. Este canal existe para los que apoyan a Sheinbaum con inteligencia, no con ceguera. Suscríbete. Porque la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta. ¿Qué haces cuando el país al que querías asfixiar acaba de abrir 27 puertas nuevas al mismo tiempo? Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder. No años, décadas. Durante 30 años México operó con un manual de política exterior que tenía una sola regla no escrita: no irritar a Washington. El PRI lo hizo, el PAN lo perfeccionó. La lógica era simple y brutal. El 80% de las exportaciones mexicanas iban a Estados Unidos. Esa dependencia no era un accidente, era una arquitectura de control diseñada para que México nunca tuviera dónde ir si la relación con Washington se enfriaba. Cuando llegaban los aranceles, México negociaba desde la debilidad. Cuando llegaban las amenazas, México cedía desde el miedo. El patio trasero no se quejaba, el patio trasero agradecía lo que le daban. Ese fue el México del viejo régimen durante 3 décadas. Y entonces llegó la cuarta transformación. Y entonces llegó Claudia Sheinbaum, científica de formación, estratega por convicción, una presidenta que no lee el tablero como político, lo lee como ingeniera de sistemas. Identifica la vulnerabilidad estructural, calcula las variables, diseña la solución antes de que el problema explote. La vulnerabilidad estructural de México era clara. Demasiada dependencia de un solo mercado, un solo socio, una sola relación que Washington podía usar como palanca en cualquier momento. Sheinbaum lo sabía desde el primer día. Y en 2025, cuando la Unión Europea alcanzó los 88.306 millones de dólares en comercio bilateral con México, convirtiéndose en el tercer socio comercial del país, el tablero ya estaba siendo redibujado. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La UE ya era el segundo mayor inversionista en México, con 9.887 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2025, el 24,2% de toda la inversión extranjera que llegó al país. Europa no era una apuesta nueva, era la apuesta que el viejo régimen nunca tuvo el valor de hacer en serio. Pero para entender por qué este martes es histórico, hay que entender cómo Trump llegó a este momento. Porque Trump no perdió por ignorancia, Trump perdió por arrogancia y lo hizo en 3 movimientos que en su momento parecieron brillantes. Suscríbete ahora mismo si eres de los que todavía creen que México tiene futuro. El primer error, enero y febrero de 2025. La administración Trump anuncia aranceles generalizados al acero, al aluminio y a una lista creciente de bienes mexicanos. La lógica de Washington era impecable en papel. México depende del mercado estadounidense para el 80% de sus exportaciones. Sin acceso preferencial a ese mercado, la economía mexicana sangra. Y cuando una economía sangra, su gobierno negocia desde la desesperación. Eso calculó Washington. Lo que Trump no calculó era que esa decisión acababa de entregarle a Sheinbaum el argumento político perfecto para hacer lo que ya tenía planeado: acelerar la diversificación económica de México con una urgencia que ningún discurso diplomático hubiera podido generar. Los aranceles no paralizaron a México,
lo urgieron. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió exactamente cuando creyó que había ganado. El segundo error, mayo de 2026. El 22 de mayo, en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum firma el nuevo acuerdo comercial con Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo. Washington observó la ceremonia y calculó: la ratificación europea tarda, el Parlamento Europeo tiene que votar, después el Consejo, después los procesos nacionales. Esto puede llevar meses, puede llevar años. La decisión que pareció inteligente fue no reaccionar, no hacer ninguna contraoferta, no enviar ninguna señal de que Washington estaba dispuesto a recalibrar. Total, el tiempo estaba del lado de Trump. Lo que Washington no calculó era que Europa se movería con una velocidad inusitada, señal inequívoca de respaldo político al más alto nivel. El Parlamento Europeo votó a favor el 8 de julio, 46 días después de la firma. Ese fue el segundo, pero el tercero fue el que cerró la trampa. El tercer error, la semana del 8 al 14 de julio de 2026. El Parlamento Europeo ya había votado. El mundo observaba si el Consejo Europeo, los 27 jefes de Estado y de Gobierno, ratificaría con la misma velocidad. Washington guardó silencio, sin declaraciones, sin contraoferta comercial, sin ningún gesto que indicara que la Casa Blanca entendía la magnitud de lo que estaba por ocurrir. La decisión que pareció inteligente fue esperar, dejar que el proceso mexicano de aprobación por el Congreso de la Unión tomara su tiempo. Confiar en que la burocracia y la política interna amortiguarían el impacto. Lo que Washington no calculó era que ese silencio le entregó a Sheinbaum el espacio diplomático y mediático completo. El martes 14 de julio, el Consejo de la Unión Europea aprobó definitivamente el acuerdo. Los 27 Estados miembros, sin una sola voz disidente registrada en las notas diplomáticas. Y Washington no tenía nada que decir. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. ¿Y qué hizo Sheinbaum cuando entendió el tablero completo? No reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Mientras Trump anunciaba aranceles en conferencias de prensa con bravuconada y cámaras, Sheinbaum construía en silencio una arquitectura diplomática que el mundo no vería hasta que estuviera terminada. El plan tenía 3 movimientos. Dale al botón de suscribir si eres de los que no se dejan engañar por los medios de siempre. El primer movimiento fue la aceleración de la cumbre México-UE. La agenda de la reunión del 22 de mayo no se construyó en semanas, se construyó en meses de trabajo técnico entre equipos de la Secretaría de Economía, encabezada por Marcelo Ebrard, y sus contrapartes en Bruselas. Cada sector negociado: agroalimentario, automotriz, manufacturero, servicios financieros, contrataciones públicas, representaba una mesa de trabajo separada, con posiciones mexicanas definidas con precisión quirúrgica. No llegaron a firmar, llegaron a cerrar. El segundo movimiento fue el diseño del acuerdo interino. Aquí está el detalle técnico que ningún noticiero convencional explicó. Lo que se ratificó este martes no es el acuerdo global completo entre México y la UE. Es el Acuerdo Interino de Comercio, un mecanismo que permite adelantar la aplicación de los beneficios comerciales sin esperar la ratificación de todos los parlamentos nacionales de los 27 países miembros. Ese proceso podría tomar años. Sheinbaum y sus negociadores diseñaron una ruta que separa la parte comercial de la parte política, permitiendo que los aranceles caigan mucho antes. No fue un accidente jurídico, fue una decisión estratégica deliberada, y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. El tercer movimiento fue el más poderoso: construir la coalición de respaldo antes de la firma. Desde Estrasburgo, el embajador de México ante la UE, Esteban Moctezuma Barragán, trabajó para garantizar que el voto del Parlamento Europeo no fuera ajustado, que fuera contundente, una señal política tan clara que el Consejo Europeo no tuviera ningún incentivo para demorar su propia ratificación. El Parlamento votó el 8 de julio, el Consejo votó el 14 de julio, 6 días entre una ratificación y la otra. Cuando Sheinbaum firmó en Palacio Nacional el 22 de mayo, el plan ya tenía fechas, y en ese momento en que el secretario de Economía Marcelo Ebrard
declaró públicamente que esperaba un repunte en las exportaciones agropecuarias, automotrices y de autopartes. No estaba especulando, estaba describiendo el resultado de un trabajo ya terminado. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Un acuerdo que elimina aranceles para el 99% de los productos entre México y 27 naciones, que protege 568 denominaciones geográficas europeas mientras abre el mercado continental para el aguacate michoacano, para el tequila jalisciense, para la autoparte guanajuatense, que le da a 45,000 empresas europeas, la mayoría pequeñas y medianas, acceso a licitaciones públicas en México. Esto no es una declaración de intenciones, es una arquitectura comercial con nombre, apellido, fechas y cifras, y ya está ratificada por los dos lados del Atlántico. Y entonces el mundo reaccionó. Primero reaccionó Europa. Desde Estrasburgo, Esteban Moctezuma Barragán celebró el resultado y fue explícito. Esto es apenas el inicio de una relación con Europa para acercarse política, comercial y culturalmente. No lo dijo como protocolo diplomático, lo dijo como quien describe un proceso que ya tiene su siguiente etapa diseñada. En Bruselas, la aprobación del Consejo Europeo llegó después de que los 27 Estados miembros dieran su visto bueno definitivo. No hubo ninguna abstención significativa, no hubo ningún veto de último minuto. 27 gobiernos europeos con agendas distintas y presiones internas diferentes encontraron en este acuerdo con México un denominador común. Eso no ocurre por accidente. Eso ocurre cuando el trabajo diplomático previo fue construido con precisión. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo para el ciudadano mexicano. Las exportaciones mexicanas hacia Europa podrían subir de 24,000 millones de dólares a 36,000 millones para el año 2030. 12,000 millones de dólares adicionales, no en Wall Street, no en los mercados financieros abstractos que los mexicanos ven en las noticias sin entender qué les toca. Plantas automotrices, en campos agrícolas, en talleres de manufactura, en las familias que dependen de que esas exportaciones crezcan para que los salarios suban, para que los empleos se mantengan, para que el proyecto de vida que construyeron tenga piso firme. El trabajador de la planta de autopartes en Guanajuato, el agricultor de aguacate en Michoacán, el productor de tequila en Jalisco. Por primera vez en décadas, todos ellos tienen acceso preferencial a 450 millones de consumidores europeos sin pagar un solo peso de arancel. Eso es lo que se ratificó este martes, pero la voz del viejo México también se hizo escuchar. Desde los espacios editoriales de los medios corporativos, esos que durante 3 décadas normalizaron la sumisión como política exterior, algunos analistas del viejo régimen ya empezaban a advertir sobre los riesgos de irritar a Washington, sobre la necesidad de no apostar demasiado por Europa, sobre la conveniencia de mantener el equilibrio con Estados Unidos. El manual de siempre, la voz de quienes prefieren la dependencia rentable a la soberanía digna. Esa voz ya no tiene lugar en el México que Sheinbaum está construyendo, porque mientras esos analistas pedían cautela, el canciller Roberto Velasco Álvarez ya estaba confirmando el siguiente paso: la aprobación del acuerdo por parte del Congreso de la Unión, el proceso que activará el periodo de 2 meses antes de la entrada en vigor definitiva. El reloj ya está corriendo. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. Pero lo que pasó después fue lo que ningún analista en Washington tenía en sus modelos, porque lo que vamos a desmenuzar ahora es lo que ningún noticiero convencional tiene el tiempo ni el interés de explicarte. La arquitectura completa, el mecanismo de relojería que Sheinbaum activó con una precisión que solo se entiende cuando ves todas las piezas juntas. Y cuando las veas, vas a entender que el adversario no perdió este martes, perdió hace meses, solo que no lo sabía todavía. La primera pieza era la vulnerabilidad que había que eliminar. Sin ella, el resto no funciona. México tenía un talón de Aquiles estructural, el 80% de sus exportaciones concentradas en un solo mercado. Esa cifra no es solo un dato económico, es una cadena, y Trump lo sabía. Por eso los aranceles eran tan efectivos como amenaza. Si el 80% de lo que produces sale por una sola puerta, quien controla esa puerta controla tu economía. Sheinbaum entendió que la respuesta no era pelear por esa puerta,
era construir 27 puertas nuevas. La segunda pieza era el mecanismo jurídico correcto. Juntas, la primera y la segunda pieza crean algo que el adversario no puede deshacer con un decreto ni con una amenaza. El Acuerdo Interino de Comercio. La figura legal que se ratificó este martes no requiere que los 27 parlamentos nacionales de Europa voten individualmente. Ese proceso completo podría tomar entre 3 y 5 años. Sheinbaum y sus negociadores eligieron deliberadamente una arquitectura jurídica que separa los beneficios comerciales del proceso político más lento. Resultado, los aranceles caen en semanas, no en años, y aquí es donde el plan completo se revela. La tercera pieza es la que nadie vio y es la que hace el movimiento irreversible. El comercio bilateral México-UE alcanzó 88.306 millones de dólares en 2025. Eso significa que ya existe un flujo masivo de intercambio entre ambas economías. El acuerdo no está creando una relación desde cero, está institucionalizando y amplificando una relación que ya existe, que ya tiene empresas, contratos, inversiones y empleos de ambos lados. 45,000 empresas europeas, la mayoría pequeñas y medianas, que ahora tienen acceso preferencial a licitaciones públicas en México. Esas empresas no van a pedir que el acuerdo se deshaga, van a presionar a sus propios gobiernos para que lo protejan. Sheinbaum no solo firmó un tratado, creó una coalición de intereses en 27 países que ahora tienen razones económicas concretas para defender la soberanía comercial de México. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Ahora viene la capa que ningún análisis previo consideró. ¿Y si este acuerdo no es solo una respuesta a Trump? ¿Y si es el primer movimiento de una reconfiguración mucho más profunda, la construcción del México multipolar que la Cuarta Transformación prometió desde el principio? Porque lo que está ocurriendo no es que México esté eligiendo entre Estados Unidos y Europa. Lo que está ocurriendo es que México está construyendo por primera vez en su historia moderna la capacidad de negociar con Washington desde una posición en la que también tiene opciones. Eso es lo que el viejo régimen del PRI y del PAN nunca se atrevió a construir, porque construir opciones requiere visión y requiere algo que los gobiernos de la dependencia no tenían, la convicción de que la soberanía de México no se negocia. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. Hay 3 dimensiones de impacto en lo que ocurrió este martes, y hay que analizarlas en orden, de lo más cercano a lo más grande. Primera dimensión, el ciudadano mexicano. Las exportaciones mexicanas hacia Europa podrían subir de 24,000 millones de dólares a 36,000 millones para 2030. Son 12,000 millones de dólares adicionales fluyendo hacia los sectores agroalimentario, automotriz y manufacturero. Eso no es una cifra abstracta, es el salario del trabajador de autopartes en Silao. Es el precio del aguacate michoacano en un supermercado de Berlín. Es la planta nueva que no se construyó mientras no había mercado seguro y que ahora tiene razones concretas para existir. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fue explícito. El repunte en exportaciones agropecuarias, automotrices y de autopartes no es una proyección optimista. Es la consecuencia lógica de eliminar aranceles para el 99% de los productos que aún enfrentaban restricciones. Segunda dimensión, México como nación. Lo que este movimiento cambia no es solo la cantidad de mercados disponibles, cambia la geometría del poder negociador de México. Cuando el 80% de tus exportaciones dependen de un solo socio, negocias desde la dependencia. Cuando tienes un acuerdo activo con 27 naciones que representan el segundo bloque económico del planeta, negocias desde la soberanía. Cada conversación futura con Washington ocurre ahora en un contexto diferente. México no llega a esa mesa con una sola carta, llega con un mazo. Tercera dimensión, el mundo. Y aquí es donde la historia se agranda hasta volverse épica. México no ganó solo para México este martes, porque lo que Sheinbaum demostró es que sí es posible que una nación en desarrollo, con presión arancelaria activa de la primera economía del mundo, puede construir una salida soberana sin rendirse, sin suplicar, sin ceder su dignidad a cambio de una pausa en el castigo. El sur global lleva décadas buscando ese modelo. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo.
Lo que México hizo este martes es el manual que otras naciones van a estudiar, lo que otras economías emergentes van a citar cuando construyan sus propias respuestas al unilateralismo imperial. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Desde Estrasburgo, el embajador Esteban Moctezuma Barragán lo dijo con precisión. Esto es apenas el inicio de una relación con Europa para acercarse política, comercial y culturalmente. Apenas el inicio. Lo que se ratificó este martes no es el punto de llegada, es el punto de partida de un México que ya no acepta ser el patio trasero de nadie. Eso no lo vas a leer en los medios corporativos de siempre. Pero lo que viene a continuación es lo que tiene en pánico a Washington. Y en medio de todo esto, Claudia Sheinbaum habló. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó. Y cuando habló, ya había ganado. El acuerdo firmado el 22 de mayo en Palacio Nacional fue firmado con una posición oficial que sus equipos habían articulado con claridad. México busca diversificar sus relaciones comerciales y fortalecer su soberanía económica. El acceso preferencial a los mercados europeos es la expresión concreta de que la política exterior de la Cuarta Transformación no es retórica, es arquitectura. Cada palabra de esa posición fue un mensaje codificado. Cuando dijo diversificar, no estaba hablando solo de comercio exterior, estaba enviando un mensaje directo a Washington. La dependencia de un solo mercado terminó. El chantaje arancelario tiene fecha de vencimiento. Cuando dijo soberanía económica, no estaba usando una frase de discurso político, estaba describiendo el resultado concreto de meses de negociación técnica que culminaron en un acuerdo que ningún decreto de la Casa Blanca puede deshacer unilateralmente. Cuando dijo que este era el inicio, no estaba siendo modesta, estaba siendo estratégica. Porque una presidenta que ya tiene en mente la siguiente pieza del tablero no celebra el movimiento actual como si fuera el último. Lo presenta como el primero de los que vienen. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, hacia los analistas del viejo régimen que pedían cautela, hacia los medios corporativos que durante semanas cubrieron los aranceles de Trump como si fueran una sentencia inapelable, hacia la élite financiera que apostó en privado a que México no tenía la capacidad institucional ni la voluntad política para construir esta alternativa. Se equivocaron de forma catastrófica. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. La soberanía de México no se negocia. Y este martes, ante 27 naciones que votaron en su favor, quedó demostrado que tampoco se rinde. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud. Pero el análisis no termina aquí, porque hay una pieza que todavía no ha caído en su lugar, y es la más importante de las que vienen. El canciller Roberto Velasco Álvarez fue claro. El siguiente paso es la aprobación del acuerdo por parte del Congreso de la Unión de México. Una vez que el Congreso certifique el acuerdo, comenzará el periodo de 2 meses antes de la entrada en vigor definitiva. Ese es el reloj que está corriendo ahora mismo. Y aquí viene el hilo que nadie está jalando todavía. ¿Va a intentar Washington presionar a legisladores mexicanos para dilatar o frenar esa ratificación? No es una pregunta retórica, es el patrón histórico de la política exterior estadounidense cuando un acuerdo comercial en otra región amenaza su posición hegemónica. Lo hizo en América Latina, lo hizo en el sudeste asiático, lo hizo cada vez que un socio comercial intentó construir alternativas reales a la dependencia del mercado norteamericano. La pregunta es si esta vez va a funcionar, y la respuesta depende de algo que ya está en movimiento. 45,000 empresas europeas con acceso recién garantizado al mercado mexicano no van a quedarse calladas si alguien intenta frenar el proceso. Los gobiernos de 27 naciones que acaban de votar a favor tienen incentivos políticos y económicos para que el acuerdo entre en vigor lo antes posible. México llegó a este momento con una dependencia estructural del 80% hacia un solo mercado. Ahora tiene un acuerdo activo con el segundo bloque económico del planeta, 88.306 millones de dólares en comercio bilateral como base y 9.887 millones de dólares en inversión europea que ya están en suelo mexicano. Lo que viene en las próximas semanas va a definir
la velocidad con la que esta transformación se vuelve irreversible. Y el Congreso de México tiene en sus manos la próxima ficha del tablero. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. En el próximo análisis vamos a desmenuzar el proceso de ratificación en el Congreso de la Unión, porque lo que está a punto de ocurrir en San Lázaro va a revelar quiénes siguen apostando por la soberanía de México y quiénes todavía están leyendo el manual del viejo régimen. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió este martes 14 de julio. El Consejo de la Unión Europea aprobó definitivamente el Acuerdo Interino de Comercio con México. Los 27 Estados miembros dieron su visto bueno. El acuerdo elimina aranceles para el 99% de los productos entre ambas economías, amplía el acceso en sectores agroalimentario, automotriz, manufacturero y de servicios, y le abre a México un mercado de 450 millones de consumidores sin pagar un solo peso de impuesto adicional. Eso es lo que ocurrió. ¿Cómo ocurrió? Es la historia que los medios corporativos no te van a contar completa. Ocurrió porque Claudia Sheinbaum no esperó a que Trump terminara de aplicar presión para pensar en la respuesta. Identificó la vulnerabilidad estructural de México, diseñó la arquitectura jurídica correcta con el Acuerdo Interino de Comercio, construyó la coalición de respaldo en 27 países antes de que la firma fuera pública y ejecutó el plan con una velocidad que dejó a Washington sin tiempo de respuesta. Desde la firma del 22 de mayo hasta la ratificación final del 14 de julio, 53 días. Eso no es burocracia, eso es voluntad política de ambos lados del Atlántico. ¿Y por qué importa? Es lo que convierte esta noticia en historia. Importa porque México ya no negocia desde la dependencia. Importa porque el trabajador de autopartes en Guanajuato, el agricultor de aguacate en Michoacán, el productor de tequila en Jalisco tienen hoy acceso preferencial a mercados que hace un año eran más difíciles de alcanzar. Importa porque el sur global acaba de ver que sí se puede, que la presión imperial tiene respuesta, que la soberanía no es una palabra de discurso, es una arquitectura que se construye negociación por negociación, firma por firma, voto por voto. Y recuerda dónde empezamos este análisis. Empezamos con una pregunta. ¿Qué haces cuando el país al que querías asfixiar acaba de abrir 27 puertas nuevas al mismo tiempo? Hoy tenemos la respuesta. Lo que haces es quedarte sin tu principal herramienta de presión y observar desde Washington cómo el tablero que querías controlar se redibuja en tiempo real. El patio trasero se convirtió en potencia. México ya no está solo. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en las próximas semanas con el Congreso de la Unión va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí cuando ocurra. ¿Crees que Washington va a intentar frenar la ratificación en el Congreso mexicano? ¿O ya es demasiado tarde para dar marcha atrás? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu análisis. Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación.